Buenos días, Teópolis. Dios les bendiga. Para los que no me conocen, mi nombre es Juan Cordero, pero me conocen también como Juanco. Y esta mañana voy a estar compartiendo con ustedes lo que es el cuarto y último episodio de la serie El Camino Difícil. Y esta lleva por título El Camino a Jerusalén. Y hoy es Domingo de Ramos, y de lo que vamos a hablar hoy es el clímax de todo lo que hemos escuchado y reflexionado este mes, ¿verdad? Y los que no saben lo que es el clímax es ese punto en la historia donde llegamos a donde empieza entonces a llegar el desenlace, ¿verdad? Así que estamos empezando al llegar al tope de la montaña y vamos ahora a empezar el desenlace de la historia. Así que para que todo les haga sentido, vamos a empezar por un resumen breve de lo que hemos estado hablando en esta serie hasta hoy. Hace 4 semanas atrás comenzamos hablando de que la salvación y la vida con Cristo requieren tomar el camino difícil. Y esto implica pasar por la puerta angosta, lo cual demanda rendición total, obediencia y soltar todo aquello que nos impide seguir a Jesús plenamente. Entiéndase, cargas como el pecado, algunas relaciones, hábitos, el control, entre otras cosas. Y que no basta con creer o hacer cosas para Dios, sino que es necesario vivir bajo su señorío. Y vimos, que Jesús no nos engañó sobre el precio de su discipulado. Él nos dejó claro que esto implica amarlo a Él sobre todo y estar dispuesto a renunciar a todo, haciendo de esto una decisión humanamente muy difícil. Y más allá de ser algo emocional, es una decisión consciente de rendición total. Sin embargo, también aprendimos que este costo de la rendición total, aunque es difícil, conduce a la libertad, al propósito y a la vida eterna. Y que vivir sin rendirse puede ser cómodo ahora, pero vacío eternamente. La siguiente semana discutimos que no es suficiente solo llamar a Jesús Salvador, sino que la salvación implica rendición y aceptar que Jesús sea nuestro Señor. De lo contrario, estaríamos buscando una relación con Jesús solo por sus beneficios, sin obediencia. Y vimos que Jesús no puede ser nuestro Salvador si no es nuestro Señor. No porque Dios no quiera salvarnos, sino porque la salvación es precisamente rendirse ante el Señor. Es dejar de ser nosotros los dueños de nuestra vida y reconocer que hay un rey, que hay que escuchar y obedecer, porque de lo contrario seríamos necios. Y vimos varios ejemplos de personas que querían seguir a Jesús, pero sin rendición total. El primero fue el entusiasta, que seguiría a Jesús a donde fuera. Bien romántico. Y no es que haya nada malo con ser romántico, pero cuando Jesús le aclaró que no tenía ni un lugar donde estar, desapareció por completo su emoción. Y vimos también el que tenía las excusas. Este fue el que Jesús llamó y él aceptó seguirle. Pero primero pidió enterrar a su padre. Y entendimos que la frase sí, pero primero mataban el señorío de Jesús. Y por último vimos al nostálgico, que quería seguir a Jesús, pero primero quería despedirse de su familia. Ese buscaba seguir a Jesús mirando por el retrovisor sin soltar lo que dejó atrás. Y concluimos que hay una diferencia entre tener a Jesús en el carro y tenerlo al volante. Y que para que Jesús estuviera al volante era necesario hacerlo Señor de nuestra agenda, entiéndase nuestro tiempo, de nuestro bolsillo, entiéndase el dinero, nuestras relaciones, nuestra mente, entiéndase nuestros pensamientos y lo que consumimos diariamente, y nuestra boca,
Entiéndase lo que hablamos, lo que decimos, nuestras palabras. Y la semana pasada vimos cómo Jesús reconcilió su creación a través de su Hijo, acercando su reino por medio de Jesús, habitando Él en medio de su creación, unidos como fue su intención desde el principio. Por ende, el reino de Dios es una realidad presente. Su reino es dinámico y activo, donde su soberana autoridad es ejercida activamente sobre la creación para llevar a cabo sus propósitos de salvación, justicia y restauración, centrado en la presencia de su Hijo Jesús. En palabras más simples, el reino de Dios es donde lo que Dios quiere hacer, se hace. Donde los seres humanos se rinden a Él como Rey. Y entendimos cómo la iglesia, con I mayúscula, es el reflejo de ese reinado en la tierra hasta que Jesús restaure por completo la creación cuando regrese por su iglesia. Y concluimos que el reino de Dios no es solo algo que esperamos, es una realidad que aprendemos a habitar hoy, viviendo día a día, reconociendo ese reinado en y para Cristo hoy. Bueno, y ahora sí, vamos a lo que vinimos hoy. Eso solo fue el resumen. Ahora, si miramos con detenimiento todo lo discutido anteriormente, hay una frase que viene a mi mente que resume todo. Y ustedes dirán, ya, Juan, pero si tenías una frase que lo resumía todo, ¿por qué simplemente no la dijiste y ya? Tranquilo, mis hijos, porque es que es importante, ¿verdad?, el camino al punto para que podamos entender lo que estamos hablando. Y esa frase es la siguiente: manejando expectativas. Y esto es una frase que a mi esposa le encanta, porque yo la utilizo un montón, ¿verdad? Y para mí es bien importante manejar las expectativas para asegurarnos que, ya sea en el trabajo, en mis relaciones, en la iglesia, donde quiera que yo estoy, las personas saben qué esperar de mí y yo sé qué esperar de ellos, y así alineamos nuestras expectativas y podemos trabajar y colaborar juntos. Pero a mi esposa le encanta esa frase, así que si la preguntan, les va a decir que la ama. Y es que en cada uno de los episodios que discutimos anteriormente, vimos a Jesús aclarando y poniendo en la perspectiva correcta nuestras expectativas con relación a su evangelio. En el primer episodio, aclaró las expectativas de que solo los que están dispuestos a rendirse totalmente, obedecer y soltar lo que nos impide seguirlo, pasan por la puerta estrecha. En el segundo episodio nos dejó claro que Él tiene que ser el Rey y Señor de todas las cosas en nuestra vida. Que nuestras voluntades se tienen que rendir completamente. Y por último, que su reino no está en un lugar particular, sino en medio nuestro, en la medida que decidimos someternos a su autoridad por medio de Jesucristo. Y por medio de cada texto bíblico que leímos, vimos lo que esperaba la gente versus lo que Jesús establecía como lo correcto. Entonces llegamos a hoy, Domingo de Ramos, día que se conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, siendo aclamado como Mesías y Rey con ramos de palma. Pero antes de que Jesús llegara aquí, ocurrió algo de suma importancia. Si leemos en Lucas capítulo 9, versículo 51, lo pueden buscar en sus aplicaciones o en sus Biblias. Voy a estar leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Y en este pasaje vemos lo que sería el inicio del camino difícil de Jesús hacia Jerusalén. Y es interesante que se utiliza la frase con determinación, que en el griego original tiene un significado mucho más profundo,
porque literalmente significa endureció su rostro. Lo que nos muestra que Jesús salió a Jerusalén con firmeza, con valentía y con una decisión inquebrantable de lograr su objetivo, superando cualquier duda en su mente y en su corazón. Y si leemos en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 32 al 34, nos queda claro por qué salió de esa forma en particular. Y lee de la siguiente forma. Subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos y los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que los seguía abrumada de temor. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por sucederle. Escuchen, les dijo. Subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero después de 3 días resucitará. Jesús tenía sus expectativas bien claras. Él sabía exactamente lo que le esperaba en Jerusalén. Traición, rechazo, dolor, la cruz. Sin embargo, aún así, salió con determinación, habiendo tomado la decisión inquebrantable de quitar el pecado del mundo y vencer la muerte. Y hermano, aquí encontramos la primera enseñanza de hoy. El camino difícil empieza con una decisión inquebrantable. Pues Jesús no caminaba a ciegas ni improvisando. Él tenía su objetivo muy claro y también lo que le costaría. Sabía que tenía que pasar por Jerusalén para glorificar a su Padre, que no había atajos. Y aún así, decidió caminar. Y de esa decisión, llegamos entonces al famoso momento de la entrada triunfal, donde Jesús entra a Jerusalén. Y leemos en Lucas, capítulo 19, los versículos del 36 al 38, que dice de la siguiente forma. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas sobre el camino delante de él. Cuando llegó a donde comienza la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por todos los milagros maravillosos que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. La gente estaba emocionada. Había celebración. Había ruido. Había expectativa. La multitud empieza a gritar, bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Es una escena espectacular. Y si ustedes no la pueden visualizar, a mí, ¿verdad? Yo, por tal de darme una idea concreta de cómo se vería, por ejemplo, si Jesús hubiese estado en Puerto Rico y hubiese entrado triunfalmente en Puerto Rico, pues habrían de seguro motora, gente huileando en Fortrack y la gente gritando ¡Cristo! 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 Como si hubiese sido cuando Tito le ganó a Oscar de la Hoya. Y esa es la imagen que yo tengo en mi cabeza, ¿verdad? De Jesús entrando y la gente celebrando y esas cosas, ¿verdad? Para que puedan relacionarse con lo que está ocurriendo aquí. Pero ¿qué pasa? Había un problema. Las expectativas de la multitud eran las equivocadas. La gente tenía una expectativa de un rey político, un libertador. Y Jesús llegó en un burro que era un símbolo de paz. La gente quería ver a alguien que lo sacara de los romanos o que sacara a los romanos. Alguien que arreglara su sistema. Ellos querían victoria
sin el sufrimiento. Querían reinado sin cruz. Cambio externo sin transformación interna. Todos querían entrar por la puerta ancha. Pero Jesús venía con algo completamente diferente. Jesús no venía a quitar a Roma. Vino a quitar el pecado. No vino a cambiar un sistema. Vino a cambiar corazones. No vino a darles comodidad. Vino a darles una cruz donde dejar sus pecados. Y aquí está lo fuerte. La multitud tenía un falso evangelio. Un Jesús que existía para servir sus intereses. Cuando no cumplió sus expectativas, lo rechazaron. Esa multitud que el domingo gritaba, bendiciones al Rey, que viene en el nombre del Señor. Días después gritaba, crucifícale, crucifícale. Y yo me pregunto, ¿qué pasó aquí? Jesús no cambió. Él siguió siendo el mismo. Su plan no cambió. Pero las expectativas fueron las que se rompieron. Y cuando Jesús no cumplió con lo que ellos esperaban, lo rechazaron. Y es aquí donde esto deja de ser simplemente una historia y se convierte en un espejo. Porque nosotros hacemos lo mismo. Decimos, Señor, si tú me das ese trabajo, yo te sigo. Señor, si tú arreglas esta situación, yo confío. Señor, si esto sale como yo espero, yo me entrego por completo. Pero cuando Dios no cumple nuestras expectativas, nos frustramos, nos alejamos, no confiamos en Él. Quizás no lo decimos con palabras, pero lo vivimos con decisiones. Y a veces cuando lo pienso, esto me parece tan loco. Porque afirmamos que servimos a un Dios omnisciente. ¿Qué significa eso? Que todo lo sabe. Lo que es real y lo que es posible. Decimos que afirmamos que Dios es omnipotente. Que todo lo puede. Que no hay nada imposible para Él. Decimos que es omnipresente. Que puede estar en todos lados al mismo tiempo. Afirmamos que su voluntad es agradable, buena y perfecta para aquellos que le aman. Sin embargo, confiamos en lo que humanamente podemos imaginar, concebir y entender que es lo mejor según nuestro limitado raciocinio. ¿Y qué sentido hace esto? Y fíjense que el problema nunca fue Jesús. Él dejó las expectativas muy claras, como lo vimos en los episodios anteriores. El problema fue que la gente quería un Jesús a su medida. Un Jesús útil. Un Jesús conveniente. Un Jesús que sirve mis planes. Pero no querían un Jesús que fuera Señor. Y eso conecta con todo lo que hemos hablado este mes. Queremos bendición sin rendición. Queremos salvación sin señorío. Queremos reino sin cruz. Y aquí encontramos nuestra segunda enseñanza de hoy. Jesús no vino a cumplir nuestras expectativas. Vino a cumplir el propósito del Padre. En otras palabras, Dios no siempre te da lo que tú esperas, pero siempre te da lo que necesitas para cumplir su propósito. Y los invito
a que nos detengamos un momento a ver la reacción de Jesús mientras entra a Jerusalén. Eso está en Lucas 19, versículos 41 y 42. Y dice, al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Jesús lloró porque Jerusalén eligió el camino ancho. Tenían al rey frente a ellos y no lo reconocieron. Y que conste que el corazón de Dios no es de exclusión, sino de invitación. La puerta es angosta, pero está abierta. Pablo en su carta a los filipenses nos invita a ser como Jesús. Y lo describe así de una forma magistral. En Filipenses 2, versículos 5 al 8, dice, tengan la misma actitud que Cristo Jesús, que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y este pasaje lo resume todo. Fíjense que lo primero que nos enseña es que no se aferró al ser igual a Dios. Lo dejó todo completamente atrás. No hay nada en este mundo, mis hermanos. No hay nada en este mundo a lo cual nosotros nos podamos aferrar que tenga más valor que lo que Jesucristo dejó atrás. Y lo dejó atrás por amor a nosotros. El ser igual a Dios no fue suficiente para él aferrarse y decidió hacerse hombre para morir por nosotros y librarnos del pecado. Por ende, no hay nada en este mundo que sea más valioso que eso. Se humilló y se hizo hombre. Entiéndase que se acercó y trajo su reino en medio nuestro. Ya no es algo lejano, estuvo en medio de nosotros para que lo escucháramos, para que lo tocáramos, para que lo oliéramos, para que lo pudiéramos percibir tan cerca, de que otras personas pudieran relatar cómo lo vieron, qué fue lo que dijo y cómo su reino se establece en la tierra. Y en obediencia murió. Reconoció por completo el señorío de su Padre y obedeció. Teniendo todo que dejar atrás, obedeció a su Padre para cumplir su voluntad y su propósito. Y finalmente Dios lo exaltó. A pesar de que no hay corona sin cruz, ni hay resurrección sin muerte, a Jesús se le dio el poder sobre todas las cosas, por su amor, por su obediencia. Entonces, hermano, me gustaría que cada uno de ustedes cierre sus ojos y nos examinemos, y siendo honestos con nosotros, respondamos a las siguientes preguntas que les voy a hacer. ¿Dónde has creado un Jesús a tu medida?
Un Jesús que no te confronta. Un Jesús que no te incomoda. Un Jesús que encaja perfecto en tu estilo de vida. En fin, un Jesús que no es el que está en la Biblia. ¿Qué expectativas necesitas rendir? Lo que va a pasar con tu carrera, lo que va a pasar con alguna relación, el plan que no salió como querías, la sed de venganza que tienes en tu corazón, la enfermedad que no se sanó. Y por último, ¿vas a seguir a Jesús cuando el camino se ponga difícil? No cuando todo vaya bien. No cuando sientes a Dios bien cerca, sino cuando no entiendes. Cuando no ves los resultados. Cuando el camino te duele. Mis hermanos, en todo hay una decisión que tomar. Jesús tomó una decisión inquebrantable de caminar hacia Jerusalén, sabiendo exactamente lo que le iba a pasar. Sus expectativas estaban claras. No fue una sorpresa, no fue un accidente, fue obediencia. Él nos modeló lo que es el caminar, el camino difícil, y nos dejó las expectativas claras. Y hoy nos invita a tomar la decisión inquebrantable de obedecerlo y caminar el camino difícil junto a Él. No se trata de entenderlo todo. Se trata de confiar. Porque el mismo Jesús que caminó hacia la cruz es el que 3 días después salió de la tumba. Y eso significa que aunque el camino pase por la cruz, no termina ahí. Y es honesto sentir temor. Marcos, en el versículo 32 del capítulo 10, describe que los que seguían a Jesús estaban abrumados de temor, pero aún así dejaron todo y le siguieron. Hoy abrimos el altar para que nuestros corazones se derramen delante de la presencia de Dios. Decidamos dejar todo atrás. Decidamos que Él sea el Rey, Señor de nuestras vidas. Y experimentemos el gozo que esto produce en nuestros corazones. Porque la decisión es difícil, pero la recompensa es de valor eterno. Bueno, hermanos, oremos. Dios y Padre Celestial, hoy hemos venido a entregar nuestros corazones delante de ti, a reconocerte como Rey y Señor de nuestras vidas, a tomar una decisión inquebrantable de someternos a tu señorío, de aceptar el reto de caminar el camino difícil, porque confiamos que tu Hijo Jesucristo lo caminó primero y venció la muerte y venció el pecado, y por Él fuimos nosotros salvos. Te pedimos, Señor, que tú establezcas tu reino en medio nuestro, que aquí se haga lo que tú quieres hacer, y que se haga en Mayagüez como en el cielo, y que se haga en Puerto Rico como en el cielo, y que se haga en el mundo como en el cielo. Porque tú eres Dios. Porque tú eres el Todopoderoso, quien nos amó primero y a quien le debemos todo, Señor. Y te pido que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones, transforme nuestras vidas y nos permita ver tus propósitos en medio nuestro, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Y los bendigo
Y pedimos todas estas cosas en el santo y bendito nombre de Dios, tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.